Le damos la bienvenida al licenciado César Amadeo Peralta, quien es abogado penalista en República Dominicana. Bienvenido a la revista 110 de nuevo, licenciado. Gracias, placer para mí. Es vital que iniciemos con su opinión con respecto a esto de los apresamientos por casos, temas vinculados a corrupción que hemos visto que iniciaron el fin de semana. Y mi primera pregunta va en torno a unas declaraciones suyas que vi por las redes, vinculando y llamando la atención a los funcionarios a que los temas de corrupción y algunos delitos de la ley de compra y contrataciones, etcétera, usted lo vincula hasta a la ley de lavado de activos y habla de unas sanciones que a mí me impresionaron. Por otro lado, decíamos que aquí la ley siempre tiene que ver con la apreciación, la interpretación y las leyes. Usted tiene otros abogados que te hablan que los delitos la ley de compra y contrataciones no tiene sanciones, como no lo es si tú no tienes ningún problema penal incluido. O sea, si tú solamente violas la ley en un proceso, no tiene sanciones penales. Explíquenos todo esto y inmediatamente denos su opinión del proceso. Ok, en relación con los encartados de este tema de corrupción recientemente apresados, yo te puedo decir que precisamente la ley de lavado de activos de una u otra manera le tiene los brazos abiertos. ¿Y por qué? El acápite 11 de la ley 155-17 establece sanciones que van hasta 20 años de prisión para todo el que sea hallado culpable de la comisión del delito de lavado de activos. Entonces, ¿quién comete lavado de activos? Según el acápite 11 de esa ley, todo el que se le haya comprobado un acto de corrupción, de concusión, de coalición de funcionarios. Coalición de funcionarios es cuando varios funcionarios se combinan para cometer el delito. Cuando se cometen delitos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, usted viola la ley de lavado de activos. ¿Todo eso está todo específico en la ley? Acápite 11, ley 155-17. De igualmente, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento no justificado, el lavado de activos, se considera lavado de activos. Sanciones. Las sanciones las sanciones mínimas, por ejemplo, están establecidas de 5 años para los testaferros, los prestanombres y gente vinculadas a investigados por lavado de activos que de una u otra manera facilitan la comisión del delito. Es bueno que el país sepa también que la tentativa para violar la ley de lavado de activos es considerada como la comisión misma del delito. Pero de igual modo también es bueno que el país sepa que todo el que ayude, asista, incite, asesore, colabore o de cualquier manera participe en cualquier tipo de facilidad o asesoría para que una persona viole la ley de lavado de activos. ¿Usted está hablando que un asesor contable, un contable puede caer preso? Un asesor contable, un auditor, un abogado, un notario, muchísimo. ¿Cuál es su posición si usted tiene que hacer una evaluación de cómo ha actuado el Ministerio Público durante estos días, desde su nombramiento hasta ahora, inclusive incluya la forma y el proceso en el que se hicieron los apresamientos el fin de semana? Mira, definitivamente el Ministerio Público se vio en la obligación de acelerar los procesos, y es debido a que hay algunos encartados que intentaron abandonar el país posiblemente bajo las excusas de que iban a realizar algunas operaciones comerciales y otros que iban a temas de salud según ellos. Todo ciudadano tiene un derecho constitucional al libre tránsito y si se le impide la salida del país puede inclusive elevar un recurso de amparo por violación a su derecho fundamental. Ahora, ¿qué sucede? Una persona que vaya a ser encartado en un proceso como ese y logra abandonar el país, República Dominicana y el sistema procesal penal lo va a perder.
inmediatamente salga. Nosotros tenemos casos de personas que han logrado salir del país por cualquier aeropuerto a sabiendas del proceso que se va a llevar e inmediatamente lo perdemos. ¿Usted cree que van a ver que esa forma del fin de semana es la correcta y dentro del debido proceso? Yo de manera responsable, yo siempre he dicho que lo único mínimamente pecaminoso que yo le pude haber visto a eso es el que si de verdad, que yo no tengo la seguridad porque no estaba ahí, se realizaron a las 2 de la mañana, yo no le puedo asegurar el tema del horario. Ahora, fuera de eso, el debido proceso de ley ahí se ha ido cumpliendo. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones se han llevado a cabo bajo solicitudes de órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, solicitud a través de la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción para la entrega de información financiera tanto a la DGI como a la Superintendencia de Bancos y al Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Fuera de ahí, hasta el día de hoy no le he visto ningún hecho pecaminoso. Es bueno también que el país sepa que usted no puede hoy venir a reclamar derechos excesivos, por ejemplo, para un prevenido, cuando precisamente en el caso de Odebrecht usted se dedicó a realizar un reality show. Cada imputado también, en ese caso de Odebrecht, tenía derecho a que su inocencia fuera resguardada. Eso fue lo que más se violó. ¿Y esa gente no debieron decirle el día del interrogatorio, quédate ahí? Eso es una facultad que la tiene el Ministerio Público de citar a un agente y dejarlo preso, pero eso es si el Ministerio Público lo entiende pertinente o no. Muchas veces el tema del allanamiento también se realiza con la finalidad de incautar documentaciones, evidencias, pruebas que pueden ser destruidas. Con el simple hecho muchas veces de citar a una persona que vaya a la Procuraduría, pero dejarle toda la documentación que también va a reforzar el tema del fraude, sería un trabajo que quedaría corto. Los allanamientos en materia de prevención a la corrupción administrativa siempre van a ser posibles porque se necesita recoger mucha documentación contable y documentación legal, inclusive de empresas, fantasmas de carpeta, que muchas veces suelen tener el que se dedica al lavado de activos. Otra cosa, entre todos los detenidos, por ejemplo, si hay varios de un mismo caso, por ejemplo, un juez o en un expediente, si de resultar condenatorio, ¿las responsabilidades en la estructura determinarían la pena para cada quien o simplemente, o podría incluso hasta salir descargados algunos de ese grupo, en caso de demostrarse que actuó bajo cierta influencia? Definitivamente va a llegar una etapa del proceso que es la etapa preliminar de conocimiento de pruebas. Para esa etapa inclusive le falta un buen tiempo. Es la etapa en donde se encuentra hoy el caso de Odebrecht y mire el tiempo que lleva. En esa etapa el juez pudiera en su momento dar un auto de no al lugar en beneficio de alguien que entienda que no ha cometido el delito. ¿Pero puede incluir a alguien más? No. En el auto de no al lugar no puede incluir a otros en ese auto porque... Doctor, denos un minutico. Vamos a decir que hay una información que parece que está confirmada, no está... Bueno, algunas personas allegadas... parece que el Julio Martínez Pozo acaba de decir que César Prieto se quita la vida, el ex director del Plan Social, se quita la vida, se suicidó hace unos 40 minutos. Esta es una información, vamos a ver si nos la terminan de confirmar. Por lo que vemos en todas las informaciones se basan en esto, con un disparo en la cabeza. Esposo de la diputada Sandra Abinader, dicen que estaba, algunos dicen que estaba pasando por depresión. Bueno, de comprobarse esa noticia, sería una noticia muy lamentable para esa familia y que Dios lo acoja en su santo seno. Bien. Licenciado, hace 2 o 3 semanas usted vino aquí y nos hizo una breve
a solicitud nuestra de que le tratamos un tema de unas invasiones que vimos en Puerto Plata, allá en el área de Punta Rusia, la de Ensenada. Punta Rusia, que si usted tenía una casa ahí, que si habían una gente que lo estaban desalojando, y no llegó, y le preguntamos del tema, y usted nos habló bastante y nos dio su visión de esto. Yo quiero que luego, más adelante, aquí participaron abogados de la otra parte, y tratamos de preguntarle algunos argumentos de las cosas que entendíamos, inclusive que conocemos de allá de la zona. Nosotros queremos que usted aclare el tema de allá de Punta Rusia, cuál es la situación breve que está ocurriendo, y si es cierto que usted lo que quiere es llevar en la opinión pública un proceso, porque no hay ningún proceso abierto. Gracias por tu pregunta. En Punta Rusia y en la Ensenada, yo de manera responsable he estado denunciando un fraude, un robo de terrenos del Estado que está sucediendo allí. Hay personas en Puerto Plata, inclusive, que han sido escasas las personas que se han involucrado en defender ese tipo de delincuencias. Yo quisiera ayudarlos pensando que es que ellos no saben la realidad del fraude que hay ahí. Y me refiero inclusive al señor Abraham Selman y a varias personas que le siguen y le hacen coro en las actividades delictivas que se han llevado a cabo en Punta Rusia. Posiblemente usted no sabe lo que yo sé del fraude en la jurisdicción inmobiliaria y va a salir. Y de hecho le digo, todo el que se vea involucrado, hasta defendiendo las actividades delictivas que están sucediendo en la Ensenada, va a pagar sus consecuencias. ¿Por qué se lo digo? Es imposible que a través de una compañía que se llama Franasil se estén deslindando propiedades de particulares si usted no ha puesto un peso. En buen dominicano eso se llama robar. Pero de igual modo también le digo, aquí vino un abogado que lo que más sabe es hablar mentiras y defender delincuencias. Inclusive, como nunca habla de derecho, lo único que sabe es atacar a las personas en el ámbito personal. No sé si eso se debe a algún tipo de recelo o de envidia profesional al cual está acostumbrado. Pero también le aclaro a todo el país. Una vez yo fui condenado, y soy yo que lo digo y lo repito y no lo escondo, yo fui víctima de una mafia que opera en Puerto Plata y a mí me condenaron inclusive al desalojo de mi casa, que me la querían robar, una casa ya después de hecha. Después que yo tenía cerca de 10 años con mi residencia, aparecieron una gente con unos títulos. Por eso es que yo conozco el fraude. Por si usted se está defendiendo a Franasil, a Abraham Selman, a yo no sé quién más, hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene, usted va a caer. Se trata de un fraude peor que Bahía de las Águilas. Entonces, cuando yo le dije que a mí me condenaron defendiendo mi casa, que logré que no me la robaran, esa sentencia ¿Pero usted inclusive... dijo una declaración que usted tuvo que comprar ese título fraudulento? Exacto, se los reitero. Llegó un momento en donde yo tenía, por ejemplo, mis derechos de propiedad que me lo dio el IAD, pero hubo un momento donde yo tuve que claudicar con la mafia y pagar 7 millones de pesos por la compra de un título que al final de cuentas no sirve, pero era una manera de yo poder lograr tranquilidad de una mafia que estaba operando en Puerto Plata. Entonces, ¿qué sigue sucediendo con ese hecho? El Tribunal Constitucional, por si ustedes no lo saben, revocó esa sentencia que me dio a mí una condena abusiva, ilegal, desproporcional, simplemente porque yo no me dejé robar mi casa. Esa es la situación que está pasando en Punta Rusia, en Ensenada. A Ramón Reynoso, la compañía Franasil le ha robado su casa. Desde que las investigaciones sigan, ese caso inmediatamente va a explotar. De hecho, también les recuerdo... Pero hay un proceso abierto, licenciado Peralta. Claro que hay un proceso abierto, claro que sí. Porque dicen que que ahí no hay un proceso, que no hay que... Bueno, pero recuérdese que le dije que aquí ha venido un abogado a hablar mentira, o sea, un fabulador. Todo el que defiende actos delictivos, a eso es que viene. Entonces,
Si ese diputado, por ejemplo, al que nosotros nos hemos referido, ha destruido sin orden de fuerza pública algunas propiedades. Se hicieron embargos sin fuerza, desalojos sin fuerza pública. Desalojos sin fuerza pública, incluido en plena pandemia, han destruido viviendas allá en Punta Rusia y ha sido el propio abogado del Estado quien ha emitido certificaciones de que no se ha presentado a esa propiedad a desalojar. Y eso está judicializado porque está depositado en la Procuraduría General de la República, producto de mis denuncias que hoy o mañana o pasado van a ser comprobadas. Yo inclusive estoy siendo vigilado con drones, amenazado. Yo estoy en mi casa y ese grupo de bandidos en una jipeta verde, una Mitsubishi nativa y en un Sonata gris, me suben drones a mi casa. O sea, pierden su tiempo. Yo no le tengo miedo a los delincuentes. O sea, y se lo digo a mucha gente también en Puerto Plata que está viendo este programa. El señor Abraham Selman, Franacil y varias personas, no es la primera vez que se ven. Usted está asumiendo que son ellos. Que se ven, no, pero no es la primera. Este programa en eso. Pero no es la primera vez que se ven envueltos en problemas con tierras. Pero eso no tiene que ver en este programa. Usted está mencionando nombres como si esa gente le están mandando directamente un dron a su casa. No. Yo hago inclusive una corrección si es del lugar. Eso no lo está haciendo Abraham Selman. Eso lo está haciendo el diputado Gregorio Domínguez y una banda de secuaces. Usted se fija que yo hablo con nombre y apellidos. Es porque yo no le tengo miedo a los delincuentes. Tenía propiedad en esa tierra antes de ser diputado y que era empresario, dice. Todo eso es mentira. Ojalá que toda la prensa nacional vaya a la Ensenada y le pregunte al que vaya caminando, ¿quién es aquí Fausto el Gato? ¿Dónde está la tierra de Fausto el Gato? Nadie sabe porque eso es mentira. Ahí hay gente que lo han despojado de su propiedad a punta de pistola. Esa es la realidad. Entonces, el hecho de que el Tribunal Constitucional, ejerciendo derecho y en contra de la delincuencia, haya revocado la decisión que en un momento me condenó, o sea, no es para venir a este programa a hablar mentiras. Bueno. A través de mi Twitter, @Amadeo Peralta, yo he ido denunciando una serie de desmanes que están sucediendo en la jurisdicción inmobiliaria. De hecho, he solicitado la intervención del Departamento de Cartografía de la Dirección General de Mensuras Catastrales, que es donde se autorizan los deslindes administrativos fraudulentos. La playa La Ensenada, hoy, visitada por cerca de 7 provincias, léase Santiago, Puerto Plata. Cuando se habla de un deslinde fraudulento, por ejemplo, aquí hay mucha gente que no entiende que hay una parcela no deslindada en la que posiblemente el IAD a usted le asignó una porción y usted es dueño de otra porción. Pero cuando usted se va a deslindar, usted se deslinda lo que está ocupado por otra gente del IAD. Dice, bueno, pero no estaba marcado, sí, pero usted tenía la posesión y para eso es que uno tiene que poner un letrero e invitar a los colindantes, a todo el mundo. Esos fueron los procesos que se violaron cuando usted habla de la gran mafia inmobiliaria. ¿Es por ahí que anda la cosa? Definitivamente anda por ahí, pero cuando yo hablo del Departamento de Cartografía de la Dirección de Mensuras Catastrales, la playa La Ensenada se encuentra dentro de un área protegida por ley. No es que lo estoy diciendo yo, protegida por ley. Está inclusive al lado de humedales. Y eso impedía el que ahí se pueda realizar ningún deslinde, aparte de que ese diputado tampoco era dueño de la playa La Ensenada, ni del parqueo de La Ensenada. El parqueo de La Ensenada no era un terreno municipal, porque a mí me cobraron el parqueo de que a nombre del municipio una vez. Toda la vida ese parqueo ha sido del ayuntamiento municipal, primero de la Isabela y luego pasó al distrito municipal. Finalmente, nos quedan 2 minuticos. Usted tiene una audiencia. Díganos hacia dónde va y cuál es el siguiente paso de esto de Puerto Plata, de la Ensenada. Actualmente hay varias investigaciones abiertas con ese proceso. En el día de hoy, inclusive... ¿a dónde va jurídicamente, verdad? Jurídicamente... Porque en los medios sabemos que ustedes van a seguir con un debate público jurídicamente importante. Ese caso va a suceder lo mismo que Bahía de las Águilas. Esos terrenos van a volver a manos del Estado a quien pertenecen
y todo el que haya pagado dinero, haya comprado títulos fraudulentos en esa zona, al día de hoy habrá perdido su cuarto. Es un proceso de 20 años, un No, proceso. no, ese proceso no dura 20 años. Ese proceso, yo entiendo que de 1 a 2 años estará saneado y volverá a las manos del Estado, que es el propietario real de los terrenos en Punta Rusia y la Ensenada. Y se lo vamos a demostrar. Y al que no conozca del proceso, que se oriente, que ya yo tengo 3 certificaciones que dicen que los documentos que le dieron origen a esos títulos en Punta Rusia y la Ensenada no se encuentran registrados en la jurisdicción inmobiliaria. Si no se encuentran registrados, ¿qué sucede? Efectivamente, operó un fraude como ha operado otras veces. Licenciado, ¿de qué magnitud estamos hablando de cantidad de personas con este problema? Usted habla de gente y de tierra. ¿Es tan grande el problema que usted lo compara con Bahía de las Águilas o son 10 familias, 15 familias que se pudiera hasta negociar las partes con eso? No. El problema de Punta Rusia y la Ensenada es peor que Bahía de las Águilas. En Bahía de las Águilas se robaron terreno del Estado. En Punta Rusia se han intentado robar terreno del Estado a punta de pistola, pero también hay familias que tienen cerca de 25 años con sus residencias construidas. Pero son mucha gente en volumen. Son mucha gente. Estamos hablando más de 100 propiedades que están bajo el problema de la discusión. Definitivamente que sí, porque solamente el Instituto Agrario Dominicano en una ocasión tituló a 200 beneficiarios en la zona y luego de ahí se ha ido desarrollando con diversas casas de veraneo. La casa que le robaron a Ramón Reynoso es una casa inclusive valorada en cerca de 30 millones de pesos y mediante un fraude se la han sustraído. Esa es la realidad. Bueno, vamos a agradecer al licenciado César Amadeo Peralta, quien es abogado, que nos hablara de estos temas tan interesantes y de tanta actualidad en el día de hoy. Vamos a esperar que todos estos sectores se sienten y que busquen soluciones. Y sobre todo, algo que queríamos decir esta mañana, y es que los nuevos funcionarios tienen la oportunidad de ver cuál es la experiencia de pasar por la administración pública, de adecuarse a todas estas leyes, reglamentos, resoluciones, precedentes que estamos viendo día a día, como el mismo caso de la ley de lavado de activos, la ley de compra y contrataciones y otras, para que puedan todos los días mejorar y sobre todo ejercer la función pública de una forma más digna y más honesta. Muchísimas gracias a César Amadeo Peralta por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia del día de hoy.